En el video titulado El continuo sacrificio en Daniel 8:13, ¿a qué se refiere?, de Alejandro Maya, don Alejandro se dedica a intentar demostrar que el continuo de Daniel 8:13 es una entidad opuesta a Dios, que junto con la abominación desoladora actúa contra el santuario y el ejército, pisoteando a ambos, enfatizando que el continuo no es algo bueno, sino algo malo, por lo ya mencionado. Él dice que, apegado al texto, lo que allí dice es que tanto el continuo como la abominación desoladora pisotean el santuario y el ejército, y que ambas entidades se mantendrían haciendo su obra malévola hasta que se cumplieran las 2300 tardes y mañanas. En síntesis, Alejandro Maya dice que el continuo en Daniel 8:13 es alusión a un poder, una entidad enemiga de Dios, opuesta a su santuario y a su ejército. ¿Es esto así? ¿Es eso lo que enseña el texto? Dedicaremos 5 secciones a responder esta pregunta y otras que surgen de la exposición de don Alejandro Maya, a las que haremos alusión conforme avancemos en esta serie. En esta, la primera sección, abordaremos solamente lo que realmente dice el texto de Daniel 8:13b, la pregunta hecha por un ser celestial al otro ser celestial. Únicamente. Veremos el texto en diferentes versiones para, al final, dar con la respuesta a la pregunta: ¿es el continuo aquí, en este texto, una entidad opuesta a Dios? ¿O es un elemento que junto con los otros forman parte del contenido de la visión sin tener nada que ver con un poder opuesto a Dios? Aclarando que en el texto hebreo o hebraico no aparecen en Daniel 8:13 los términos sacrificio ni el término durará, aspecto que veremos más adelante. Las versiones que se citan tal y como están, incluyendo esos dos términos prácticamente en la mayoría. Iniciamos con la Septuaginta interlineal griego-inglés de Teotex. Dice: ¿hasta cuándo durará la visión, incluso la eliminación del sacrificio y la introducción del pecado de desolación? ¿Y cómo por mucho tiempo será el santuario y el ejército pisoteados? Antiguo Testamento interlineal hebraico-italiano, traducción de Armando Vianello, de Azzurra 7 Editrice, Italia 2008. Dice: ¿cuándo el fin de la visión del sacrificio entre corchetes? ¿Cuándo el fin de la visión del sacrificio diario y la transgresión desoladora para poner el santuario y el ejército pisoteados? Antiguo Testamento interlineal inglés arábigo dice: ¿hasta cuándo durará la visión del holocausto continuo, de la prevaricación asoladora y de la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados? Notemos cómo en todas las anteriores el continuo es presentado como uno de los elementos de la visión, simplemente uno de los elementos que junto con los otros elementos forman el contenido de la visión. Continuamos con Biblia Sagrada Interlinear Portugués Hebraico, segunda edición, por cafetorah.com, compuesta por la versión Almeida y la versión hebraica de Sociedad Bíblica de Israel. Dice: ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y transgresión desoladora para que sea entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? La versión Septuaginta del Antiguo Testamento griego-inglés por Samuel Baxter e hijos dice:
¿Hasta cuándo durará la visión, la remoción del sacrificio y la introducción del pecado desolador? ¿Y hasta cuándo serán pisoteados el santuario y el ejército? La versión Septuaginta del Antiguo Testamento, de acuerdo al texto vaticano, traducción al inglés por Sir Lancelot, Charles Leaf Brenton, dice: ¿hasta cuándo durará la visión, la remoción del sacrificio y la introducción del pecado desolador? ¿Y hasta cuándo serán pisoteados el santuario y el ejército? Otras versiones más. La Santa Biblia, traducida de las lenguas originales en el año de nuestro Señor 1611, en inglés, por Valentine Press, dice así: ¿hasta cuándo durará la visión acerca del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La Biblia Sagrada Católica, Valdemar Teodoro, editor, Río de Janeiro, Brasil, en portugués, del 2023, dice: ¿cuánto tiempo durará lo anunciado por la visión del holocausto perpetuo, la infidelidad destructiva y el abandono del santuario y el pisoteo del ejército? Nótese cómo en todas las versiones anteriores el continuo no es más que uno de los elementos que forman o componen el contenido de la visión. El continuo es uno de los elementos que junto con los demás componen la visión o forman el contenido de la visión. Seguimos. Sagrada Biblia portugués hebraico, editada en Israel, dice así: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la transgresión asoladora, para que sea entregado el santuario y el ejército a fin de ser pisoteados? La Biblia de Jerusalén, versión judía, 1976, dice: ¿hasta cuándo la visión? El sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados. Noten cómo claramente el continuo, traducido aquí como el sacrificio perpetuo, es el primer elemento de la visión, seguido de la iniquidad desoladora, luego del santuario y después del ejército pisoteados. El continuo, uno de los elementos que componen la visión. Biblia de Jerusalén, edición de estudio 1966, en inglés, dice: ¿hasta cuándo durará esta visión de sacrificio perpetuo, de iniquidad desastrosa, de santuario y ejército pisoteados? Allí miramos lo mismo, el continuo como uno de los elementos que componen la visión. Santa Biblia del Rey James, versión español, dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados? Biblia Peshitta en inglés, traducción de George M. Lanzas, dice: ¿hasta cuándo durará la visión acerca del sacrificio continuo? ¿Y cuán pronto terminará la iniquidad y la corrupción? ¿Y serán pisoteados los santos y el ejército? Biblia Hebraica Peshitta, edición 2008, en portugués, dice: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y de transgresión desoladora, entre corchetes shomen, para que sean entregados el santuario y el ejército a fin de ser pisoteados? Repito, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y de transgresión devastadora, entre corchetes shomen,
para que sean entregados el santuario y el ejército a fin de ser pisoteados? Biblia Sagrada Antiguo Testamento por P. Matus Soares, en portugués, 1927. Dice: ¿cuánto durará la visión, entre paréntesis, anuncio? ¿Cuánto durará la visión o anuncio respecto del sacrificio perpetuo y el pecado causal de la desolación que fue hecha? ¿Y hasta cuándo durarán el santuario y la fortaleza de Israel? La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, por Cipriano de Valera, Londres, 1867, dice: ¿hasta cuándo durará? Durará está en cursiva. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y sacrificio también está en cursiva, como dijimos que veremos más adelante. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados? La Santa Biblia, versión de Monseñor Juan Straubinger, Antiguo Testamento, dice: ¿hasta cuándo durará, entre paréntesis, lo anunciado en la visión del sacrificio perpetuo, el pecado de la desolación y el abandono del santuario y del ejército que serán hollados? Las Sagradas Escrituras, versión antigua, Casiodoro de Reina, 1569, Francisco de Encinas, 1543, y el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, 1556. Dice: ¿hasta cuándo durará? Durará en cursiva. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Sacrificio en cursiva también. Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Noten cómo en estas anteriores claramente es la abominación desoladora la que pone el santuario y el ejército para ser hollados. No tiene ninguna intervención en eso el continuo. Importante recordarlo. Continuamos. La Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento traducidos al español de la Vulgata Latina por P. Felipe Sio de San Miguel, Londres, 1857. Dice: ¿hasta cuándo la visión y el sacrificio perpetuo y el pecado de la desolación que fue hecha y el santuario y la fortaleza serán hollados? Sagrada Biblia Nácar Colunga, 11ª edición, dice: ¿hasta cuándo va a durar esta unión de la supresión del sacrificio perpetuo, de la asoladora prevaricación y de la profanación del santuario? Biblia del Peregrino, Luis Alonso Schockel, tomo 2 de Verbo Divino, dice: ¿cuánto tiempo abarca la visión de los sacrificios cotidianos y expiatorios y de la desolación del santuario y del ejército pisoteado? La Biblia, impresa en 1599 en London, en inglés, dice: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio diario y la iniquidad de la desolación para hollar tanto el santuario y el ejército bajo los pies? La Biblia Antiguo Testamento, www.bibliacatólica.com.ar, dice: ¿hasta cuándo se verá el sacrificio perpetuo suprimido, la iniquidad desoladora instalada, el lugar santo y el ejército pisoteados? Noten cómo las diferentes versiones insisten en que el continuo, en la forma en la que haya sido traducido, siempre se presenta como uno de los elementos de la visión. Y hasta aquí, en ninguna versión hemos visto que se hable del continuo como el causante del atropello contra el santuario o contra el ejército de Dios. En ninguna de ellas.
Pero continuemos. La Biblia, por Casiodoro de Reina, 1569, dice: ¿hasta cuándo durará en cursiva, hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio en cursiva también? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Otra vez, noten cómo quien pone el santuario y al ejército para ser hollados es la prevaricación asoladora, nunca el continuo. Seguimos. La Biblia, por Cipriano de Valera, segunda edición, Ámsterdam, 1602, dice: ¿hasta cuándo durará en cursiva, la visión del continuo sacrificio en cursiva, y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Exactamente igual que las dos anteriores. Continuamos. Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Disclet de Brouwer, 2018. Dice: ¿cuánto tiempo durará la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? Esta, como las anteriores, es muy importante tomarla en cuenta, porque después de que dice ¿cuánto tiempo durará la visión?, pone 2 puntos para indicar en qué consiste la visión o cuáles son sus elementos. Y dice, ¿cuánto tiempo durará la visión? 2 puntos. El sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados. Otra vez, el continuo es uno de los elementos que componen la visión y no ninguna entidad que actúa contra el santuario o el ejército. Pero avanzamos. La King James Version de Holy Bible dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Santa Biblia, Nueva Versión Internacional de Bíblica, 1999, dice: ¿cuánto va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Esta es más que clara, de que el continuo es solamente uno de los elementos de la visión, y nunca una entidad que actúa contra el santuario o contra el ejército, o contra ambos. Santa Biblia, traducida por el doctor Evaristo Martín Nieto, 9ª edición, Ediciones Paulinas, Madrid, 1964. Dice: ¿hasta cuándo durará lo que anuncia la visión? 2 puntos. El sacrificio cotidiano, la iniquidad de desolación, el santuario y las milicias pisoteadas. La Biblia Latinoamericana de Editorial Verbo Divino, 1995, dice: ¿cuándo se cumplirá la visión? ¿Hasta cuándo lo del sacrificio perpetuo, la abominación del devastador, el santuario profanado y el ejército pisoteado? Sagrada Biblia Torres Amat, 1956, dice así: ¿por cuánto tiempo durará lo que se significa en la visión acerca del sacrificio perpetuo y acerca del pecado, causa de la desolación, y en orden a ser hollado el santuario y la tierra fuerte de Israel? La Biblia, traducción interconfesional, Biblioteca de Autores Cristianos, Verbo Divino y Sociedad Bíblica, Ediciones Sociedad Bíblica de España, dice: ¿cuánto durará todavía esta visión del sacrificio permanente, entre corchetes suprimido, la profanación devastadora, el santuario entregado y el ejército, entre corchetes, del cielo pisoteado? Las Santas Escrituras, de acuerdo al texto
Masorético, una nueva traducción, Sociedad de Publicaciones Judías de América, Filadelfia, 1917. Dice: ¿hasta cuándo durará la visión del holocausto continuo y la prevaricación que acarrea espanto, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Rodney Storrs, en El triunfo del reino de Dios, Daniel, el triunfo del reino de Dios, dice, traduciendo el texto: ¿cuánto tardará en cumplirse la visión? Dos puntos. La visión relativa al sacrificio continuo, la rebelión que causa desolación y la entrega del santuario y el ejército que será pisoteado. Bien, hasta aquí hemos visto que todas las versiones consultadas presentan el continuo como uno de los elementos de la visión, uno más entre los otros elementos, uno de entre los de la lista, es decir, ¿hasta cuándo la visión que implica 1. El continuo, 2. La abominación desoladora y 3. El santuario y el ejército siendo pisoteados? Eso es lo que hay en el texto, un listado de elementos que forman parte de la visión. Como puede verse, no hay aquí por ningún lado ni la más leve insinuación siquiera de que el continuo sea una entidad que se encarga de llevar a cabo la abominación desoladora y el pisoteo del santuario y del ejército, sino que el continuo es uno de los elementos afectados por el cuerno pequeño de los versículos 9 al 12, junto con el santuario y el ejército. Es decir, los tres elementos de la visión, que son 1. El continuo, 2. El santuario y 3. El ejército, son todos afectados por la obra del cuerno pequeño. La idea de que el continuo no es uno de los elementos afectados por la obra del cuerno pequeño de los versículos 9 al 12, sino la entidad que obra afectando al santuario y al ejército con su actuar asolador y abominable, es una idea completamente ajena al texto y rompe y distorsiona abruptamente la hilación de los versículos 9 al 14. En todas las versiones consultadas, el continuo es uno de los elementos afectados por la obra del cuerno pequeño. La pregunta para el pastor Alejandro Maya aquí es: ¿puede usted presentar alguna versión, una sola, en cualquier idioma conocido, que indique, que señale al continuo no como uno de los elementos de la visión, junto con el santuario y el ejército, sino como la entidad que obra contra estos otros dos elementos? Le desafiamos muy respetuosamente a presentar esa versión del Antiguo Testamento y le ahorramos tiempo haciéndole saber que tal versión no existe. Pero en tal caso, debería usted, por respeto a quienes miran sus videos, explicar de dónde toma tal concepto, puesto que no es del texto bíblico. En cuanto a lo que tenemos en Daniel 8:13b, que, como hemos mencionado, es un listado de los elementos afectados por el cuerno pequeño, descrito en los versículos 9 al 12, listado del que el continuo forma parte como uno de esos elementos junto al santuario y al ejército, lo confirman eruditos del Antiguo Testamento, conocedores por tanto de la lengua hebrea, explicando el por qué en las diferentes versiones se emplea la conjunción y entre los elementos de la visión, es decir, el por qué en las diferentes versiones, después de hacer alusión al continuo, se emplea la conjunción y en referencia al santuario y luego al ejército, y nos indica precisamente que eso ocurre porque estamos ante un listado donde el continuo es uno de esos elementos y no una entidad que actúa sobre los otros dos elementos. Eso es lo que nos indican estos autores. Es así, a manera de ejemplo, que Moisés Storrs
en comentarios sobre el libro de Daniel en inglés, parafraseando la pregunta en estudio del versículo 13, aun cuando aplica el cuerno pequeño a Antíoco IV Epífanes, posición que no compartimos, dice: ¿hasta cuándo durará el pisoteo de Antíoco sobre todos los objetos sagrados y sobre aquellos que realizan los santos oficios del templo? Nótese aquí cómo claramente los elementos de la visión, vistos como un todo en el término todos, involucran al continuo. Y estos elementos son afectados como un todo por el cuerno pequeño, interpretado aquí erradamente como Antíoco IV Epífanes. Es decir, según Stuart, el continuo no es más que uno de los elementos de la visión total. Otra vez, no se ve aquí por ningún lado el continuo siendo la entidad que afecta a los otros elementos, sino siendo él mismo uno de los elementos afectados por el cuerno pequeño de los versículos 9 al 12. Stuart agrega que esto está diseñado así para resaltar los objetos más interesantes de la visión. Es decir, la enumeración de un elemento tras otro pretende señalar la totalidad de los elementos de esa visión, que en este caso son 1, el continuo; 2, la abominación asoladora, que afecta a 3, el santuario, y 4, al ejército. Recapitulando lo dicho, el continuo es uno de los elementos afectados por la abominación desoladora llevada a cabo por el cuerno pequeño, y no el causante de esa abominación desoladora. Otro autor que aporta sobre esto es R.H. Charles en el libro de Daniel, de New Century Bible, al decir, en inglés, las palabras que siguen a visión, como señala Driver, deben tomarse en aposición, como si indicaran el contenido de la visión. Por tanto, ¿cuánto durará la visión? El holocausto continuo, la transgresión desoladora, la entrega del santuario y del ejército, etc. Otra vez, estamos ante un listado donde el continuo es uno de los elementos de la visión afectado por el cuerno pequeño, que engloba la abominación desoladora que actúa sobre esos elementos, y nunca la entidad relacionada con esa abominación desoladora. El hebraísta Carl Friedrich Keil, en Daniel, en comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Editorial Clie, en español, dice que Hajazón, la visión, no es la acción, sino el contenido de la visión, la cosa vista. Los contenidos de la visión están ordenados en forma de aposiciones. Lo que es continuo, entre paréntesis lo permanente, y la maldad desoladora. Estamos ante la visión de aquello que es continuo y ante la desolación. Sigue diciendo este autor, el significado de esta aposición queda definido de un modo muy particular por el pasaje siguiente en Asíndeton: entregar a la destrucción el santuario así como el ejército. En términos más simples, lo que está diciendo este autor es que en la primera frase del versículo 13, que dice el continuo y la abominación desoladora, se hace uso de la figura del lenguaje llamada aposición, que consiste en la reunión de dos sustantivos consecutivamente sin partícula subordinante, y que esa aposición se ve confirmada y reflejada en otra figura del lenguaje que se ve en la última frase del versículo, donde dice entregar a la destrucción el santuario así como el ejército. La figura empleada aquí es la de asíndeton, que consiste en omitir conjunciones para dar vivacidad a la frase. Es decir, volviendo a nuestro punto,
Todo esto ocurre en un marco donde se habla de una visión que incluye varios elementos, y uno de esos elementos es el continuo. De nuevo, el continuo es uno de los elementos de la visión y nunca la entidad que afecta a los otros elementos. James M. Hamilton Jr. en Con las nubes del cielo, el libro de Daniel en la teología bíblica de InterVarsity Press, dice en inglés: la visión del cuerno pequeño se reduce a su esencia cuando Daniel relata en 8:13 una conversación que escuchó entre dos santos. Uno de ellos le pregunta a otro: ¿hasta cuándo durará la visión? Y luego describe la visión de tres maneras, diciendo que se refiere a 1. El holocausto continuo. 2. La transgresión desoladora. Y 3. La entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados. Otra vez, amigos queridos y hermanos amados, el continuo es uno de los elementos de la visión en general. No se ve para nada que al continuo como sinónimo o referente a la entidad que afecta al santuario y al ejército. No hay tal cosa en el texto. Alguien se inventó eso alguna vez y don Alejandro Maya está resucitando dicho concepto que carece de todo fundamento textual, bíblicamente hablando. Sintetizando lo dicho hasta aquí, según el pastor Alejandro Maya en su video, el continuo de Daniel 8:13b no es algo relacionado con la persona de Jesucristo, sino una entidad que actúa contra el santuario y contra el pueblo de Dios. Esta entidad representa algunos poderes opositores a la verdad y al pueblo de Dios a través del tiempo. Pero lo que se ve en el texto bíblico, Daniel 8:13b, es que el continuo no es ni una entidad ni tampoco algo opuesto a Cristo y a su santuario y a su pueblo. Lo que se ve en el texto es que el continuo, sea lo que sea, tema que veremos luego, forma parte de un conjunto de elementos que componen el contenido de la visión. Estos elementos son el continuo, 2. La abominación desoladora, 3. El santuario y 4. El ejército. La abominación desoladora es referencia a la obra del cuerno pequeño de los versículos 9 al 12 contra el continuo, el santuario, la verdad y el ejército. Por ningún lado se mira aquí al continuo como una entidad y menos como una entidad opuesta a Dios y al príncipe de los ejércitos del verso 11, sino como uno de los elementos contra los que actúa el cuerno pequeño. Que el continuo es uno de esos elementos y no una entidad que actúa contra ellos se puede ver en todas y cada una de las versiones citadas y en la corroboración que de ello dan varios hebraístas y otros expositores del libro de Daniel. Razón por la cual lo expuesto por el pastor Alejandro Maya en este particular carece de base textual, bíblicamente hablando. Es un concepto que surgió, como veremos más adelante en esta serie, hace bastante tiempo atrás en la mente de algunas personas, porque tampoco es originario del pastor Alejandro Maya. Él solo está repitiendo el concepto, pero lamentablemente es un concepto ajeno al contexto bíblico. Ahora bien, hay otra razón por la cual el continuo no puede ser la entidad opuesta a Dios y a su verdad, y a su santuario y a su ejército. Y es que, según el verso 11, el continuo es algo que es quitado del príncipe de los ejércitos. Es algo que se le quita al príncipe de los ejércitos. Ese detalle por sí solo desfavorece completamente el concepto de que el continuo sea una entidad y una entidad opuesta a Dios y perseguidora de su pueblo. Que el continuo es algo que pertenece al príncipe de los ejércitos y que es quitado de él por parte del cuerno pequeño es lo que intentaremos demostrar en la próxima sección de esta serie. La sección número 3 estará dedicada a analizar el significado de el continuo en el Antiguo Testamento.
En la sección 4 miraremos algo de la historia de la interpretación del continuo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde los primeros acercamientos al término hasta nuestros días. En esta sección podremos constatar si es cierto lo expresado por el pastor Maya al decir que el continuo, Tamid, se entendió siempre desde los mismos orígenes del movimiento adventista como una entidad opuesta a Dios y a sus cosas. Les adelantamos que tal cosa no es cierta, pero ya lo comprobaremos en su momento. Otra aseveración del pastor Maya es que el concepto de que el continuo es una entidad opositora a Dios es el concepto enseñado por Elena G. de White. En la sección 5 de esta serie analizaremos esa declaración detalladamente. Miraremos cuán cierto es lo que nos dice don Alejandro Maya. Dedicaremos en esa sección tiempo para analizar detalladamente la declaración empleada por el pastor Alejandro Maya para sostener tal idea. Y veremos juntos si en verdad tal declaración apoya el concepto enseñado por el pastor Maya, a saber que eso era lo que enseñaba Elena G. de White. Quedamos hasta aquí por ahora. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.